Buenos días, 8 de la mañana, mercado que va a intentar ver cómo cambia la tendencia semanal, sobre todo el SP500, buscando una semana que rompa, que se ponga ya en positivo, pero va a tener camino por delante. Tenemos dato de empleo a partir de las 2:30, vamos a ver si se queda la tasa en el 3,7% en Estados Unidos o empieza a sufrir, y tenemos ya encima de la mesa la clave fundamental de la mañana. Las ventas minoristas en Alemania caen menos de lo que esperaba el mercado. Ventas minoristas anualizadas 4,1 se esperaba en negativo, caen menos 1,7%. Venían de caer un 2,6, mejoran las ventas minoristas en Alemania, empeora la producción industrial alemana en dato mensualizado. La producción industrial se marcha un menos 0,8%, venía de un menos 0,3%, el mercado esperaba medio punto porcentual en negativo. Empeora en 3 décimas, lo hace hasta el menos 0,8%. La producción industrial de manera anualizada también cae, se esperaba, está en términos positivos, pero cae respecto a la previsión, viene del dato negativo de menos 1,11, pasa a crecer 2,1, dato interanual, se esperaba que fuera un poquito mayor, 2,3. Y luego tenemos las importaciones de bienes que crecen más de lo que esperaba el mercado, lo hacen en entorno del 32,7%, viene del 28%. Importaciones en precios también le crecen a Alemania, venía del más 1,4, pasa al 4,3%. Dato fundamental hasta ahora que queríamos conocer de Destatis, el dato nos lleva ahora mismo a ver cómo la producción industrial en Alemania, dato mensualizado, cae un 0,8% y Alemania empieza a notar de qué manera su industria está frenándose de una manera acelerada. 0,8% de caída, se esperaba menos 0,5%. La clave fundamental esta mañana está en entender cómo Alemania está virando, cambiando, modulando el discurso después de ver este gráfico que le está marcando gran parte del comportamiento económico. Fíjense el dato que acabamos de conocer, cómo las importaciones le crecen en precios empujado por esto. Esto es el gráfico que marca cómo se comporta el gas natural en Europa y cómo se le comporta el gas natural a los Estados Unidos, que están como una balsita de aceite. Bueno, pues el ministro alemán, Robert Habeck, acaba de romper el tablero. No ha querido señalar directamente a Estados Unidos, pero ha dicho que tanto países amigos como países no amigos están ahora mismo aprovechando la situación del gas para sacar dinerito. ¿Se acuerdan cuando en marzo, abril le decíamos Estados Unidos tiene una oportunidad histórica? Convertirse en exportador pagando todo su cambio de infraestructuras de importador a exportador de gas, gracias a Europa, gracias a venderlo un 40% más caro. Pues Robert Habeck, 7 meses después, se acaba de dar cuenta de la jugada de Estados Unidos, no ha querido nombrarle, pero acaba de decir Robert Habeck que Alemania está mirando a países amigos y no amigos, a quién se le parece el discurso, para darse cuenta de qué manera están especulando, jugando con el pan de los alemanes. Es un cambio 360 grados sobre cuál es la manera que tiene que ver Alemania, el concepto, el campo de juego en el que se está moviendo. Estados Unidos tiene este movimiento de su gas natural. Fíjense, el movimiento de futuros en Estados Unidos está plano. Ha subido un pelín de 18 a 25, pero poco más. El movimiento de especulación en Europa es total para quienes están intentando vender cuanto más mejor a quien tiene problemas, entre ellos Estados Unidos. De tal manera que Robert Habeck ha dejado a un lado toda la situación y todo lo que está sucediendo en Ucrania para darse cuenta de que aquí hay alguien que está forrándose, no ganando dinero, forrándose, y es Estados Unidos, que ha conseguido mantener el precio del gas natural interno en una tasa bajísima para meterle un pelotazo económico a Europa y ser el gran beneficiado junto a otros países que también están haciendo la exportación. Cuando el otro día Scholz fue a Emiratos Árabes a ver de qué manera podía traer de Oriente Medio gas natural, le estaban mirando con este gráfico. ¿Cuánto quieres? Scholz,
pero a tu precio, no al mío. Ojo, porque es un cambio importante sobre cómo se estaba viendo en un momento en el que Alemania está pasándolo mal. Desde las últimas décadas no se veía un comportamiento de tanta inseguridad de la economía alemana. Había sido un motor muy potente gracias a una política energética donde Rusia le aportaba esa energía de manera barata. El cambio con la guerra de Ucrania nos deja esta fotografía que pone en jaque la economía alemana, y ahora Alemania, 6-7 meses después, se acaba de dar cuenta de quién es el gran beneficiario, que es el de la raya azul. Su inflación contenida, su población sin problemas de gas, Europa con un problema de precio muy importante. En una mañana en la que hay dos claves fundamentales para entender por dónde se mueve todo. Por un lado, Credit Suisse, donde veíamos, y veremos luego en el gráfico de cómo están los CDS, que todo había pasado. Eva Villanueva, ¿ha pasado todo? ¿Tenemos novedad de última hora? Porque está pidiendo dinero. El refuerzo de la confianza inversora, y en ese intento ha anunciado la recompra de deuda de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de francos suizos, con ese objetivo de calmar las preocupaciones de los inversores antes de su revisión estratégica a finales de año. Y señala que el segundo mayor banco de Suiza señala que están haciendo esa oferta de licitación en efectivo y asegura que quieren aprovechar los precios para hacer esa recompra de acciones y lo que es el análisis del mercado, tratar de trasladar esa confianza a los inversores. Samsung, además. ¿Warren? Pues sí, además anuncia la primera caída en sus beneficios en 3 años, es decir, mirando lo que fue 2023, por esa caída en la demanda de microchips y del propio consumo. Una noticia que evidentemente golpea todo el sector tecnológico, que se encuentra en revisión, pero efectivamente pone en tensión esa merma del consumo que los tecnológicos, los de los teléfonos inteligentes, lo están viendo de importancia. Su caída ha sido un beneficio esperado un 32% por debajo de lo que esperaban. Eva Villanueva, tenemos también gran protagonista. Este es el gráfico de lo que está sucediendo en el entorno de la producción industrial. Protagonista esta mañana, a estas horas, acabamos de conocer hace 7 minutos este dato que ya le hemos contado. La producción industrial busca un movimiento ya muy complicado para Alemania, con caída, pero sobre todo, fíjense dónde. En la construcción, donde la caída tiene ya un comportamiento mucho más acelerado que el conjunto de la producción industrial. Euro-dólar, ¿cómo está comportándose en el momento en el que ve que el corazón, el motor de Europa, además de quejarse ya de manera colateral a Estados Unidos, sin nombrarle, de qué manera se puede comportar el euro, con su corazón empezando a gripar en el sentido económico? Miren lo que ha sucedido cuando hemos conocido el dato de la producción alemana. Producción industrial alemana, luego se ha recuperado un pelín, pero el movimiento de caída inicial ha sido más que llamativo. Vuelve al 0,97 el euro una vez que ve que la economía alemana, ese motor, gripa. Y si va gripando, el conjunto de la economía va a sufrir con Alemania la situación en la que está metiéndose económicamente. Fíjense el movimiento bajista del euro en el inicio de la jornada. SP500 viene con un movimiento prácticamente lateral, 0,08 en negativo. Europa, vamos a ver de qué manera le impacta este dato. 5 claves esta mañana para intentar entender por dónde viene una jornada en la que Alemania acaba de abrir los ojos. Habeck ha dicho que cuidado con lo que está sucediendo con el gas en Europa, señalando de manera indirecta, sin poner el nombre, porque ha dicho países amigos y no amigos que se están aprovechando, a Estados Unidos. El petróleo sube por 4º día consecutivo. Ojo, porque Biden va camino de las midterm con un problema interno, salvo que bombee más. La clave fundamental para Estados Unidos es ver de qué manera, siendo el mayor productor de petróleo del mundo, le puede empujar todavía más a la producción para contener al menos en el próximo mes el precio de la gasolina, o le impactará directamente en la midterm. Biden sigue enfadado con los miembros de la OPEP. Ayer, cuando le esperaban en la Casa Blanca, hizo el gesto de siempre de estoy molesto, enfadado, literalmente, como si tuvieran que rendirle pleitesía a los miembros de la OPEP al presidente de los Estados Unidos, en una actitud más de emperador que de presidente de los Estados Unidos. Y ojo, porque a la OPEP no le ha gustado ni un pelo el movimiento que está teniendo Estados Unidos. Arabia Saudí y Rusia están jugando conjuntamente y están sacando de sus casillas a Joe Biden de cara a las elecciones de midterm que veremos en el próximo mes, en noviembre. Queda muy poquito para saber cómo es su debilidad.
a la espera de que él quiere volver a repetir en las próximas elecciones norteamericanas. Cuarto día consecutivo del petróleo, vamos a ver si rompe hacia los 100 definitivamente. Si rompe hasta los 100 definitivamente, va a buscar nuevas metas el precio del petróleo. Reino Unido, ayer, informe clave para entender de qué manera Reino Unido era dependiente de esa Europa que detesta, de la que se fue, del Brexit, del no quiero nada contigo, del acuerdo comercial de Irlanda que lo voy a poner en papel mojado porque cuanto menos mejor contigo. Pues ayer un informe interno de Reino Unido puntualizaba que si Reino Unido deja de recibir la electricidad que Francia, con unas centrales nucleares que este año están más secas que ha estado el verano cualquier plantica en Madrid, ojo, porque dice que no conseguirán pasar el invierno sin apagones. ¿Cuál es la clave fundamental? Reino Unido, isla energética, necesita en los picos clave del invierno que Francia le tire electricidad para poder sobrellevar los picos de demanda que tiene la industria y que tienen también los hogares. Siempre se ha podido hacer porque las centrales nucleares que estaban lanzando electricidad, que estaban generando electricidad de Francia, le mandaban en el momento pico. Francia está diciendo que no tiene para repartir, si no tiene prácticamente para ellos. De tal manera que Reino Unido ayer en un informe ya avisaba que debe empezar a tener una planificación, otro problema para Liz Truss y para Quarteng, sobre en qué momento y quiénes y cómo inician los apagones. De qué manera, si no llega la electricidad francesa para suministrarle a los británicos, de qué manera ya hay que empezar a ver 2-3 meses antes del momento clave, que sería en el entorno de Navidad, de qué manera pueden sobrellevar o cómo pueden hacer los apagones. Lo que están planteando ahora mismo ese informe del regulador británico energético es que habría que ver si finalmente no llega la electricidad europea, quién corta antes. Industria, cuántas horas, en qué momento del día, hogares, en qué punto tendrían que entrar también los apagones. Winter is coming, y aunque en Europa se vive la ensoñación, por extensión también Reino Unido, de que no va a pasar nada porque los mensajes son tenemos un 92% hasta arriba, fíjense en el informe del regulador que acaba de llegar, que lo que dice es que va a haber apagones sí o sí, como no haya solidaridad con quien no has querido tener la solidaridad. Ojo, porque la posición de Europa respecto al Reino Unido gana mucha fortaleza al decir, oiga, usted se fue, lo que no le vamos a dar en un mecanismo de supervivencia europea es la electricidad que nuestros ciudadanos necesitan porque usted es más que nosotros. Ojo, porque el precio del petróleo y como ven energía otra vez, más el gas, energía otra vez, vuelven a ponerse en la primera plana de cómo puede llegar una recesión provocada sobre todo por motivos energéticos. 1974, una década para salir de aquella crisis del petróleo que fue el primer impacto, luego tuvimos otro en el 79. Macron y el MidCat. Miren, ayer Macron pues salió a defender lo suyo, a lo francés. En realidad es Francia quien envía gas a España. Bueno, habría que enseñarle a Macron o llevarle a cómo están de hasta arriba, por petición de Francia, los conductos de Navarra y de País Vasco, que son las dos conexiones principales que tiene España para la regasificación y el envío hacia Francia ahora mismo. Miren, es que no cabe ni una aguja. Desde hace 3 meses, desde que Europa dijo que los españoles tenían el gas más barato, España está teniendo un aumento del precio en hogares y en industria por culpa de que hay mayor demanda en la exportación hacia Francia. Y sin embargo Francia nos vacila diciendo que son ellos los que exportan a España. Mira, Macron, lo primero que tienes que hacer es poner tus centrales a funcionar. Que están metiéndole un problema a Europa importante, yendo por libre y haciendo eso, lo que quieres. Y luego deja de vacilarnos a los demás, ponte al conducto este del MidCat de una vez, por no decir otra cosa, y deja de tocar las narices. El posicionamiento de Macron es para que le llamen ya a orden. Von der Leyen, que está en la misma línea que él, porque es el único que le aplaude en el Parlamento Europeo. ¿Puedes poner a ese hombre en el sitio donde le toca? Que es que tiene que tener solidaridad con el resto de países. Mire lo que le va a pasar a los británicos por tener a Macron. Y bien que lo tienen merecido.
Pero es que el comportamiento de ayer, diciendo y poniendo, es verdad que Macron lo que quiere es dinero, como todos. Lo que quiere son 3.500 millones, pero que no nos tome el pelo. ¿Que manda gas hacia España? Sí. ¿Y cuánto le mandamos con la excepción ibérica a él? Desde España. Es un tema también de cuestión de solidaridad europea. Ojo, porque si Francia no termina de arreglar este punto, el problema que tenemos, conjunto de Europa, después del acuerdo de ayer de España, de Naturgy, que ahora hablaremos y entraremos en él, con Argelia, está en que a medio plazo lo que ahora se considera que el próximo invierno, no este, el siguiente, no tendrá problemas Europa, puede continuar teniendo un problema Europa en el suministro. Y es no tener unas infraestructuras que caminen hacia un movimiento de unión de todos los puntos de entrada de Europa y distribución interna. Se han dicho a Macron de todas las maneras posibles, pero el hombre está pues en sus ensoñaciones, en sus cosas. Von der Leyen es quien tiene que entrar a poner en su sitio a uno de sus delfines, a uno de sus mejores defensores, si quiere que se pueda llegar energéticamente. Si le da lo mismo a Von der Leyen, entonces que le deje en paz. Naturgy. Miren, este es el mejor caso de que cuando vemos a los políticos decir que la dignidad de la política y la dignidad de la política y los políticos y que hay que dignificar y que antes eran señoritos y que ahora son señoritos. Reinés, presidente de Naturgy, compañía española, ha tenido que pelearse los últimos 10 meses con Argelia para que no faltara un gramo de gas en España viniendo de Argelia. Mientras el gobierno ha estado poniendo palos en la rueda, por no decir otra cosa, bajando a perjudicar la situación. En verano hubo una opción de arreglar absolutamente todo. Borrell vino, se le fue la boca. Dijo que todo tenía que ser igual que como era antes en el tema del Sáhara. Y salió rápido el Sancho Panza en Albanes, a decir que bueno, que no. Y volvió a estropear la situación en pleno agosto, cuando todo parecía que se empezaba a solucionar. Naturgy, para conseguir esta foto con Sonatrach, con la empresa argelina del gas, ha tenido que sudar tinta china, pero no por Naturgy, no por la situación, no por la relación de Argelia y España. Si Argelia está encantada con España, lo que no está encantada es con el gobierno español, que le ha cambiado la política exterior de un plumazo por sus. De tal manera que ahora mismo lo que ha conseguido Naturgy, no conocemos el precio, ojo, es salvar la situación. Podríamos haber tenido una situación de arbitraje en el que Naturgy hubiera tenido que pagar a precios máximos de mercado o a precio de mercado conforme fuera fluctuando el gas que cada día le iban dando. Miren el gráfico del inicio, el del gas. Miren el gráfico que hemos visto al inicio. Si Naturgy no hubiese conseguido el acuerdo que cerró ayer, a pesar del gobierno, que ha hecho todo lo posible para fastidiar y que ha demostrado que ni dignidad de los políticos, ni nada, la dignidad de los empresarios, de los ejecutivos, de los directivos, de las empresas españolas internacionales, sacando la cara hasta por lo que tienen detrás, que en este caso es un gobierno que no ayuda, que empeora. Es un gobierno que está en tonterías, en chorradas. Porque si Naturgy no llega a salvar el acuerdo ayer y nos vamos a un arbitraje internacional donde le dicen a Naturgy, ¿cuánto te entregué este día de gas? Pues 20, pues a este precio. ¿Y cuánto te entregué el día anterior? Este precio. ¿Y cuánto el anterior? Este. ¿Y cuánto te entregué tal día? Este. Ahora mismo España, que tendría que pagar con carácter retroactivo toda esa subida del gas, estaba aquí, porque el gas ya estaba entregado, lo habíamos consumido y un arbitraje internacional podría penalizar en factura a todos los ciudadanos. No, es que lo voy a topar. Bueno, hay cosas que no puedes topar. Pedrito, si ya te han dado el gas lo tienes que pagar. El gobierno ha jugado con fuego para los españoles, principalmente por desconocimiento absoluto de qué es lo que estaba sucediendo. Y Naturgy, hay que hacerle un aplauso general en todo el país. Ha salvado los muebles. Es verdad que ha hecho un acuerdo para un año, es que no podía más. Y que el 1 de enero del 23 tiene que volver
a cerrar el acuerdo. Es decir, ya están negociando con ellos. Pero Naturgy nos ha salvado el culo. ¿Ustedes se imaginan pagar el precio del gas al precio como se iba moviendo día a día? Si Naturgy no hubiera... No sabemos el precio, ¿eh? No ha habido manera de conocer el precio. No es público y no tiene por qué serlo. ¿Lo sabremos en los próximos días? Pues igual. ¿Lo dirá Sánchez de repente en una rueda de prensa un sábado por la mañana para decirnos que gracias al gobierno estamos pagando un X% por debajo del precio que habríamos pagado? Pues puede ser. Porque las locuras son colectivas en nuestro país. Pero ojo, porque Naturgy ha hecho un match ball salvado a todo el país. No somos conscientes de las empresas que tenemos en España, de la calidad de sus directivos, y encima tienen que aguantar a toda la panda esta. Insultándoles, faltándoles el respeto continuamente, diciendo que forman parte de complots judeomasónicos, bueno, no, menos eso, de complots empresariales contra el gobierno actual, de todo. Sin embargo, Naturgy ayer, cerrado. Pedro, un problema menos en tu mesa. Españoles, un problema menos. Podéis dormir un poco mejor. Ni una palabra. Dijeron que, bueno, si lo llega a enganchar Sánchez, como político, bueno, habría dicho lo que no está escrito, de alguien que hubiera puesto las trabas como él ha puesto y el gobierno ha puesto a Naturgy. Por lo que hay que sacar la cara por ellos. No puede ser que el gobierno vaya contra las empresas. Y no puede ser que se pongan un margen de dignidad que a quienes nos solucionan el problema encima le pisan. 8:21. Recuerden esto. Nos ha salvado Reinés de un invierno congelados. Porque haber pagado todo como estaba el precio del gas en 2022, en toda la evolución desde el inicio de la guerra de Ucrania y con todos los problemas que ha puesto Sánchez, es de chapó. Miren, Pachi, López, la dignidad no está en los políticos, está en que os la ganéis todos los días como acaba de hacer Naturgy y Reinés. Estos sí tienen dignidad. Y ahora ponte a ver cuánto ganan más de entre el directivo más alto, cuánto vale Reinés. ¿Qué diferencia hay entre Reinés y Vinicius? ¿Qué diferencia hay entre un alto directivo que acaba de solventar un problema país enorme por culpa de los políticos con un futbolista que gana una Copa de Europa? Elijan. Cuando hablemos de dignidad, que sea con actos. Dignidad en el sentido salarial. ¿Cuánto gana Reinés? Lo que quiera. Si es necesario, hacemos coestación pública para que nos vuelva a liberar en el 1 de enero de lo que hemos vivido este año. Reinés y Naturgy han estado así, calladitos, trabajando, y los otros perjudicando, marchándose a Marruecos, fastidiando la situación, hablando en agosto, y Naturgy callada. Eso es dignidad, Pachi. La dignidad de unos directivos que da igual, han intentado solucionar un problema país. Y justo en el día en el que Naturgy, vamos a las claves del día, nos salva de la que teníamos encima, ¿ustedes se imaginan una factura de luz que se nos hubiese ido a 1.700, 1.800 euros por familia? Y da igual el tope que le pusiera, porque no hay deuda para emitir para cubrir todo eso. Pues eso es lo que nos ha solventado ahora mismo Naturgy. Un problemón económico brutal por culpa, entre otros, del gobierno. Y en ese mismo día nos encontramos, pues Pachi, no sé cómo quieres que le llamemos a esto, pero con todos los españoles aquí, viendo a ver, madre mía, ¿cuándo viene el primer recibo de la luz? ¿Cuándo viene el primer recibo del gas? Madre mía con la gasolina, madre mía con llenar la cesta de la compra, madre mía, oye, Pepe, y en el trabajo te suben el sueldo, está como para subir el sueldo, tan empresario que es que no le quiero ni mirar a la cara. Bueno, Pepe, pues pídele que nos suba algo. Pepe, pídele. O Pepita. Que es que no quiero ni mirarle. Que como le mírame, bueno, déjale, ahí me va a echar. Y con todo esto, Pachi, López, os subís el sueldo vosotros mismos un 4% al presidente del gobierno.
Un 4%. No, es que es la acumulación del presupuesto vigente más el presupuesto. Lo que pasa, os habéis comido a los hermanos Marx y estáis soltando todo lo mismo que dicen ellos, en la parte de la contraparte, de la contraparte, de la parte. Mira, Pachi, sal hoy a defenderlo. Sí, pero ¿qué régimen de funcionarios vosotros? Si ahora sois funcionarios también. ¿Y qué hacen los sindicatos? Plegarse, porque son parte del mismo sistema. Ayer los sindicatos aprobaron esa subida de sueldo, simplemente apoyaron porque les interesa. Porque fíjense con la fuerza que se van a sentar a negociar en convenios colectivos para decir si hasta el gobierno se ha subido, si hasta el presidente del gobierno se ha subido un 4%. ¿Por qué yo menos de un 4%? Banco Central Europeo, preocupado no. Lo siguiente de lo siguiente. No solo no contienen el presupuesto, sino que se sube el sueldo a 7.500 euros limpios, de polvo y paja, limpitos, con todos los beneficios que ya tienen. Entre otros, oye Juan, que el iPhone he visto uno nuevo, cámbiamelo. Todos los políticos, venga, iPhone nuevo. ¿En la dignidad está en Apple también o cómo? Oiga, por ejemplo, si usted cobra 7.500 euros netos, limpios de polvo y paja, se podrá comprar un iPhone para usted y para la mujer, por ejemplo. Pues no. Su iPhone lo pagamos todos. Oiga, pero, a ver, ¿cómo se defiende esto? Es que hay que dignificar, pero ¿dónde está la dignidad? ¿En 7.500 euros? ¿En 15.000? ¿En 6.000? Oiga, se están metiendo con el sueldo de los del IBEX, que generan miles de millones. Ustedes generan cientos de miles de pérdidas. Y están diciendo que el IBEX, no sé qué, cuántos. Oiga, usted se ha subido el sueldo a 7.500 euros limpios, 7.500 euros limpios al mes, que no tiene gastos de nada. O ¿paga el Falcon o qué? ¿Paga la gasolina del avión y entonces necesita subirse el sueldo? No, se lo pagamos todos. ¿Paga la gasolina para ir de viaje? No. ¿Al Congreso? No. ¿Paga la gasolina? No. ¿Pero qué necesidad tenía el presidente del gobierno de subirse el sueldo un 4%? ¿Y las ministras? ¿Las doncellas de Cenicienta? ¿Que se han subido también el sueldo un 4%? ¿Y todo el gobierno un 4%? ¿Lo qué es? Miren el gráfico sobre cómo se ha movido el sueldo de las distintas partes del gobierno. 4%, tabla rasa, para arriba todos. Miren el siguiente gráfico, aquí está. 4% de subida de sueldo sobre los presupuestos vigentes. Ahí hay un movimiento del 1,5 un año. Bueno, dicen que es la mejor parte de todas. Nos hemos acogido al convenio cerrado por los funcionarios, punto 1. Pero si no sois funcionarios, si cuando dejen de votar os vais a vuestra casa, lo que significa que no sois funcionarios. Si fuerais funcionarios, cuando os dejaran de votar, seguiríais ahí. Bueno, funcionarios, o que estaríamos en otro régimen democrático. Perdón, no democrático. Pero, oiga, que es que ustedes no son funcionarios. ¿Por qué se acogen al convenio de los funcionarios? Pero, ¿tienen cara de funcionarios o qué? ¿Por qué están en el convenio de funcionarios? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué los sindicatos lo consienten? Porque les beneficia. Pero, punto 3. ¿No os habéis cogido al convenio de los funcionarios? Vais a subiros el sueldo medio punto más que los funcionarios. Los funcionarios van a tener una subida entre el presupuesto anterior y este del 3,5. Vosotros sois unos listos, que os habéis subido medio punto más diciendo que ibais al convenio de los funcionarios. ¿Qué? ¿Habéis mirado bien los números? Porque os vais al 4% y los funcionarios al 3,5%. Por la patilla. En el convenio de los funcionarios. Sois unos figuras. Sánchez va a ganar esta cantidad. 90.010,20. Además, le sobra para la propina o algo. 7.500 palos mensuales. Limpitos. Sin gastos. La casa pagada. Todo pagado. Pero es que el trío
Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera, 3 vicepresidentas, 84.600 euros, Yolanda Díaz, entre ellas, porque 81.341, la subida de la inflación le había dejado la vida muy justica. Que se le había quedado muy justo a Yolanda Díaz and Company. Y pasa a 84.600, 7.050 euros mensuales limpitos. Pues mola, ¿eh? Te subes el sueldo, nos das recomendaciones a todos de cómo tenemos que hacer, pero tú vas por delante. Vamos, que Yolanda Díaz tiene una necesidad de que le suban de 84.000 a 84.600 desde 81.341,16, que le parecía poco. Estos 81.000 le parecía poco, y entonces ha votado. Bueno, se ha votado, no es que ni ha votado, es que se lo han subido directamente. A lo que Patxi López ahora se entiende porque salía hace unos días diciendo el gobierno español se está subiendo el sueldo. Es decir, los políticos nos subimos el sueldo por, claro, los ayuntamientos. No, tú no estás pensando en los ayuntamientos. Tú estás pensando en tu bolsillo. Miren el sueldecito, ¿eh? Dignidad, claro que dignidad. Uy, y tanta dignidad. Pregúntele ahora, Yolanda Díaz, a los de salario mínimo interprofesional, si le parece bien que se haya subido el sueldo desde 81.300 a 84.600. Que les pregunte al CIS, a Tezanos. Próxima pregunta, ¿le parece bien que la ministra y las otras vicepresidentas se hayan subido el sueldo porque con 81.000 euros al año no tenían suficiente y se han puesto ellos mismos 84.600 euros? Venga, ya que preguntáis por el IBEX y por lo que ganan y la desvergüenza de los altos directivos españoles, tenéis una pregunta, bueno, canela fina. Preguntadlo. ¿Qué opináis de que Teresa Rivera, Yolanda Díaz y Nadia Calviño no crean que sea suficiente con 81.300 euros y se hayan subido a 84.000 y ya se hayan puesto, porque era feo el número de la nómina, no me gustaba de todo, ahora ya sí, son 7.000, es que estaba, que ganar 6.000 y pico, joder, es que con 6.000 y pico no llego, me lo pongo a 7.050 a mí mismo. Y ahora le digo a todos los ciudadanos que cojan el cinturón y que se lo abrochen. Pero tú necesitas 3.000 euros más al año. Porque es que no llego a los 7.000, no llego. En plan Cayetano, que es lo que sois. Reconvertidas y reconvertidos, pero sois unos cayetanos en toda regla. Primero mi bolsillito, primero mi 4%, y encima, si me decís, saco al Patxi López a meter un debate de cuál es la dignidad de los políticos, la que os ganéis todos los días. Porque nosotros hemos traído el sueldo a la política, ya, no hace falta que lo digas. Dijo Patxi López, es que gracias a la izquierda, se ha conseguido, joder, pues dentro de un año o 2 años, como sigáis, o de 4 como ganéis las próximas elecciones, os metéis en 100 y pico mil euros de sueldo. Bueno, es que más ganan los del IBEX. Ya, pero ellos no nos llevan a la ruina. Resto de ministerios, estos se han quedado un poquito más abajo que las cayetanas. En 6.617,93 euros limpios de polvito y paja, netos, al mes. Y ahí, va a haber ahí lío en el Consejo de Ministros, ¿eh? No puedo ir este mes a comprar... ¿qué? Este es el problema. Este es el problema en nuestro país. Miren, Naturgy, Champions League y además semifinalista. Como poco. Políticos, gobiernos sobre todo. Es que no pasa de la fase de grupos. Es que no va ni a la Europa League. Es que queda cuarto en la fase de grupos. Es que no va ni a la Champions League, no, es que no va ni a la Europa League. Esta es la realidad y la tristeza de nuestro país. Que encima, para autodefenderse, porque saben que están en una situación en la que no les tocaría, por motivos de capacitación, no por motivos de votación, la gente vota a quien quiera, puede votar mañana por todo de mi casa o mi vecina, lo que quieran, pero por capacitación no. Y entonces para autodefenderse y que esto quede en un subterfugio, que no vea la gente que hemos subido un 4%, a atacar a otros,
a los que ganan más de 3 millones, a los que ganan más de no sé cuántos, al impuesto de patrimonio, fíjense los ricos, es que los ricos, bueno, pobrecitos, con todo pagado, 7.500 euritos mensuales de beneficio, o para lo que quieras gastar extra, porque no lo pueden meter en gastos. 7.500 euros, limpitos. Con todo pagado, que su sueldo no son 7.500, son mucho más. Con todo lo que tiene, que por supuesto, no tributa como retribución en especie. Porque ahí nos podíamos ver, Sánchez, ponte a tributar como retribución en especie todo lo que estás cogiendo, tu casita, lo que te pagan los españoles. Retribución en especie. Ya verás el IRPF cómo te va a quedar el año que viene y lo que vas a gozar cuando te lleve el que te hace la declaración de la renta, decirte: Pedro, que los españoles te han clavado la retribución en especie más los 7.500 euros al mes, que te sale a pagar. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Pero al menos dejar a las empresas hacer lo bien que hacen, en lugar de estar metiéndole el dedo en el ojo todo el día. Ya que tenéis un sueldo muy decentillo, muy limpio, muy normal, para no tener que pagar nada, que te pagan el sueldo con la retribución en especie. A ver tú cómo le sale, como a tantos directivos, que coche de empresa lo paga. ¿Y Sánchez paga el coche de empresa con retribución en especie? No somos todos iguales. No somos todos iguales, Pachi. Por lo que la dignidad se gana día a día. Al menos no haberle dificultado a Naturgy día a día, una negociación que era clave para los españoles. Porque al menos podíais haber estado al lado de vuestras propias empresas. Miren el siguiente gráfico, el siguiente deco sobre cómo se mueven ahora mismo la situación de Estados Unidos. Dejando ya a lo español, que bastante tenemos. Ayer no había datos de empleo, hoy sí, lo va a marcar todo, y la FED tenía que salir a decir. Mester llegó por la noche con mensajes de no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. FED de Minneapolis, Kaspari fue el primero en hablar, mediodía, para que vean una fotografía de que esto no ha parado, no va a parar y nos queda mucho por delante, que no le cuenten milongas. Estamos lejos de detener la acción de endurecimiento monetario, la FED. Estamos lejos. Pero aquí vamos más allá. Charles Evans, FED de Chicago, el tipo de interés de referencia se situará probablemente entre el 4,5 y el 4,75. Eso significa que los tipos hipotecarios van a superar a este paso el 7% en Estados Unidos. En la próxima primavera, la llegada, el punto de aterrizaje, bueno, el punto de tocar ya la parte más alta del vuelo, la Reserva Federal, 4,5, 4,75. Y FED de Cleveland, Loretta Mester, en ese dato sobre todo clave, la inflación está inaceptablemente alta. No hay ni un gramo de modificación de la postura de la Reserva Federal. No van a parar ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo. Miren aquí abajo, la parte verde que ven allí, nos está marcando cómo el VIX vuelve a estar por encima de 30 esta mañana, viernes. ¿Cerramos la semana en positivo o cerramos la semana en negativo? Vamos a ver. Y en rojo todo lo demás, marcando un camino de que el viernes, todavía con un comportamiento pensándose en el mercado, un comportamiento más neutral, está mirando a ver de qué manera puede profundizar. Gráficos del día, para ver una jornada en la que hay que mirar en el contexto con esta serie de gráficos de Oxford Economics que nos dio a conocer ayer, de qué manera se comporta el crecimiento en distintas partes del mundo para entender quién está tocado ya. ¿Quién dices? Este no llega al final del maratón, este se queda por el camino. ¿Y quién sí va a llegar? ¿O quién sí, si las condiciones se mantienen, van a llegar? Oxford Economics, gráfico de Europa, rojo, crecimiento positivo y fuerte del Producto Interior Bruto. Azul, estás en problemas, es decir, mentalmente lo contrario a lo que se podría entender en un primer momento, por lo que piensen. Azul, estás cao. Rojo, sigue creciendo como las florecillas. España, ojo Ámsterdam, ya lo explicamos por qué. Ojo con Reino Unido, pero con problemas, son ciudades. París, Madrid,
Londres, Ámsterdam, pero reflejan el comportamiento país. Frankfurt, Praga, donde estaban ayer, bueno, hoy, los ministros también. Frankfurt, el conjunto de Alemania, en una situación complicada, el choque. ¿Por qué Ámsterdam, que está aquí, sí que tiene un componente rojo de crecimiento de su economía? Si debería estar perfectamente impactada su economía por lo que está sucediendo con la energía rusa. Pues porque Ámsterdam, que ya tiene aquí las plantitas flotantes estas que le gustan a Scholz, ya está bombeando, sobre todo del norte de Europa, que le llegan para la regasificación cantidad de gas. De tal manera que, por un lado, está lleno, hasta arriba, de abastecimiento, de habituallamiento, por otro lado, empieza a bombear Holanda. De tal manera que, ojo, porque el comportamiento de Holanda es de haber sabido aprovechar. Miren, Francia, Macron, si no quiere que le pasemos gas, miren toda la zona de Londres, toda la parte de Inglaterra más penalizada que la otra parte británica, y Italia, que también está empezando a sufrir en la previsión del Producto Interior Bruto para 2023. Son mayores ciudades, pero se puede extender a una visión país porque son precisamente las mayores ciudades de esos países. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo en la parte asiática, en concreto en China, qué ciudades con los lockdown van a ver en 2023 un repunte de su Producto Interior Bruto mayor. Shanghái a la cabeza. Ya saben que el rojo nos marca la potencia. Bueno, pues 8% de salida de todo, sobre todo por la descongestión que va a haber en semiconductores, mercantes, barcos mercantes, etcétera, para reflotar y para ir sacando la economía mundial a base de comercio. Miren el movimiento de Shanghái, 8%. Pero miren el resto de fotografía que nos deja China en cuanto a recuperación de 2023. Zonas importantes en la fabricación, como Shenyang, como Tianjin, por supuesto, menos exportadoras, como Beijing, menos portuaria, porque no tienen esa parte de economía en su PIB, al no estar al lado del mar, marcándoles, o estando al lado del mar, pero con poca facilidad de salida, porque Shanghái se come esa importancia. O Wuhan, o Xi'an, con un comportamiento ya de salida. Pero fíjense, Guangzhou, toda la zona también del sur de China, marcando un comportamiento muy diferente entre unas zonas y otras, lo que a Oxford Economics le está llamando a nivel internacional, no solo en China, ya han visto Europa. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también el comportamiento, haciendo un poco de zoom hacia arriba, de qué manera zonas como Tokio, como Seúl, van recuperando, pero no al ritmo que lo va a hacer Shanghái. Y esto es una buena noticia para el conjunto de la economía global, porque significa la descongestión de las cadenas de suministros y la recuperación de una de las piezas clave de la economía internacional para la exportación. Pero es una mala noticia para Alemania, que compite directamente con Tokio y con Shanghái en la exportación, sobre todo. De tal manera que Alemania, que ya han visto en el gráfico anterior Frankfurt en qué situación de azul en el plano negativo estaba, tiene que competir con un crecimiento de Shanghái que estaría por encima del 8% su economía, la local, para empujar al conjunto de la economía de su país, en este caso China, frente a la economía de Alemania. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera hay que mirar cómo va profundizándose, aumentando la edad media de la población. Miren este gráfico de España que nos marca el crecimiento, pero sin frenar un mínimo detalle en ningún momento, desde 1975, de la edad media de la población española, que es un comportamiento prácticamente calcado al conjunto de Occidente. Podemos coger como material de calco a España, pero es prácticamente igual, año arriba, año abajo, con una edad media que está por encima ya de los 44 años, población. Es esa famosa pirámide que le hemos quitado las orejas y la vamos dejando así, bueno, así. Miren el siguiente gráfico para entender, ojo, porque el gráfico anterior lo que nos marca es que las inversiones en el ámbito demográfico, que nos tratamos aquí hace un par de semanas, son clave ahora mismo. Si usted quiere mantener una cartera a medio y largo plazo que mantenga patrimonio, ojo con lo que sucede
en el capítulo demográfico en su cartera a la hora de configurarla, porque está cambiando el modelo general. Si usted quiere una recuperación del dinero a 20 años vista, difícilmente la demografía no le habrá impactado directamente en la cartera, viendo ese gráfico. Miren este gráfico de las ventas minoristas, la parte roja es Estados Unidos, la parte azul es Europa, la parte discontinua del color de Estados Unidos, el rojo, y del azul de Europa, nos marca hasta qué punto Estados Unidos sigue manteniendo la tendencia marcada en la línea, en la tendencia 2015-2019, se mantiene, la mantiene en la recuperación en la salida del coronavirus, pero Europa, primero fue mucho más complicado para Europa hacer una salida muy fuerte en época del coronavirus, de salida del coronavirus, y ahora está mucho más impactada esas ventas minoristas por una situación de Europa que es claramente peor de imagen, de salida, de componentes, de macroeconomía que el conjunto americano. Y este gráfico lo que nos señala es que una vez que se pierde y de manera agresiva esa línea discontinua, la economía está desacoplándose, la europea, del comportamiento global de crecimiento. Es decir, lo que los fondos de inversión han hecho en salidas de dinero de 100.000 millones desde el inicio del año, sobre todo desde la guerra de Ucrania, viendo que Europa iba a estar más impactada que el resto, ahora ya empieza a tener un reflejo mucho más claro de que Europa va a una recesión con componentes distintos a los de Estados Unidos por la dificultad que genera que su demanda interna esté erosionada, prácticamente cao. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el comportamiento. Bueno, saben que les sacamos muchas veces el GPS, que es una especie de gráfico que compara dos entornos. Aquí estamos contando, que ya lo vimos una vez, del 2008, y este gráfico de comportamiento, de bear market, nos está marcando que estamos justo aquí, con el movimiento de recuperación, con todo. Pero fíjense el movimiento, si igualáramos o si estuviéramos siguiendo el patrón de 2008, que como ven aquí, algo de patrón sí que tiene, hasta dónde pueden llegar las caídas y todo lo que quedaría. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana en qué momentos y cómo se han marcado los momentos clave de la recesión en mercado cuando hay un bear market, un mercado bajista, pero este tiene o recesión o no recesión. Cuando no tiene recesión es un movimiento muy clarito, cuando tiene recesión el movimiento se nota muy bien la pata baja, la parte más baja, cuando se va a tocar. Y aquí dice este gráfico de Bloomberg que este movimiento es consistente hacia la recesión. El movimiento que tenemos ahora, que es el gráfico azul, que nos estaría marcando que ese movimiento de mercado es consecuente con una entrada en recesión. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera Credit Suisse, nos contaba Villanueva, de qué manera 3.000 milloncicos tenían que ir para allá. Los CDS no han cesado en la subida. El mercado sí, en la acción, ha visto un impacto muy rápido, sobre todo porque han salido el resto de banca privada a defender a Credit Suisse, informe de este, del otro, del de más allá, no hay problemas, no tienen problemas de solvencia, más informes, más informes, más informes, pero no han salido a rescatar los CDS. Que sería un poco ese comportamiento de cómo está el sistema. Oiga, ¿cómo está el cuerpo? ¿Se ha hecho ya el electro? ¿Cómo le ha salido el electro? Complicadico. ¿Qué están haciendo? Miren el comportamiento y el diferencial entre, por un lado, el CDS sin cesar en la subida, por otro lado, el mercado que empieza a contenerse. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo puede Estados Unidos compensar lo que la OPEP dice. En lugar de enfadarse, cabrearse, agriársele el carácter, pues puede directamente, siendo el mayor productor, meterle más gasolina, valga la redundancia, Estados Unidos. La parte verde es Estados Unidos, es la producción norteamericana. La parte blanca es Arabia Saudí. La parte amarilla es Rusia. Miren Rusia. Miren si quiere que suba el precio de Rusia. Del barril. De Brent. Menor producción por la situación actual, pero mayores beneficios. El precio tiene que subir para Rusia. Estados Unidos quiere lo contrario. Miren, como parte de la caída de Rusia, la ha compensado Arabia Saudí para que no hubiese un movimiento de precios a la baja agresivo,
y pudieran ambas defenderse en este momento, fíjense que es una boquita, que justo el tamaño de la parte de arriba de la boca y del de abajo es prácticamente igual porque es un mecanismo de defensa el que han hecho. Arabia Saudí y Rusia. Que tú dejas, no te preocupes, compenso. Se abre tal cual la cantidad que uno deja con la que el otro coge. Y Estados Unidos, que aquí ha empezado a disminuir producción, pues que le dé caña al fracking. Tiene fácil, Biden. Échale. Venga, saca. Tienes fracking, ¿no? Venga. Fíjense el movimiento. Y fíjense como más mar de fondo, productores de petróleo, 2005, 2009, 2010, 2014, fracking, ¿quién se convierte en ese gran productor? Estados Unidos. En ese movimiento que ha venido, sobre todo en el 2010, en ese entorno empezó ya el cambio de tendencia, bueno, 2013, ese cambio de tendencia que caminaba a una Estados Unidos que en cuanto a petróleo, mayor productor ahora mismo. Pero miren de dónde viene, ¿eh? Miren el gap entre Rusia y Estados Unidos, la potencia en el mercado que tenía la OPEP en producción frente a lo que tiene ahora, porque Estados Unidos tiene mucha más fuerza. De ahí que Biden quiera dar esa imagen de estoy enfadado con vosotros, que en el fondo estáis por debajo en mi producción, algo que no sienta nada bien en Oriente Medio. No sé si tenemos un gráfico más para ver, parece que no, para ver la situación esta mañana, 8:51, enseguida vemos también cómo se está comportando en este caso la economía española, lo vamos a ver con Rafael Domenech. Miren el movimiento, importaciones de bienes de consumo en Estados Unidos. Miren el comportamiento que tiene anualizado, es un comportamiento anual. Desde final de la pandemia al pico antes de la guerra de Ucrania, más 31,1. Pero miren la caída desde el inicio de la guerra de Ucrania al momento actual, menos 37,3 anualizado. El comportamiento de las importaciones de bienes de consumo por parte de Estados Unidos, a pesar del dólar. 8:52 de la mañana, quedan 8 minutitos para que veamos si este componente rojo es así o va transformándose en verde o en menos rojo. Eva Villanueva, ¿cómo ha venido el mercado asiático? ¿Qué pistas nos da para la apertura europea y cómo vienen los futuros en Europa? Bueno, pues las